Esta entrevista la hemos grabado en esta oportunidad en el Parque Cultural Hacienda La Trinidad. Agradecemos muchísimo la colaboración, la cercanía y el interés por el proyecto. Ocarina Castillo, nacida en Caracas, Venezuela, es una académica egresada en 1976 en Antropología por la Universidad Central de Venezuela, con una maestría en Historia Contemporánea de Venezuela y un doctorado en Ciencias Políticas. Es profesora titular de la UCB con una extensa hoja de servicios dentro de esa casa de estudios. Fue fundadora y coordinadora del programa de cooperación interfacultades PCI-UCB entre el 2001 y el 2011 y directora de Cultura entre 1988 y 1992. Es autora de numerosas publicaciones e investigaciones de temas históricos, culturales y de antropología de la alimentación, entre los que podemos mencionar Colombia y Venezuela, Historia, Alimentación y Saberes Compartidos del 2020, Anotaciones sobre Gastronomía de la revista Vigot en el 2014, Los años del Bulldozer, Política e Ideología 1948-1958, publicada en 1990, y Un hombre, un dilema, un magnicidio, Carlos Delgado Chalbó, 2011. El estudio, la constancia y la búsqueda de nuevos retos intelectuales y profesionales han sido ejes de su carrera académica. Así, desde el 2006 es investigadora y docente de antropología alimentaria. Dentro de esa línea de trabajo, es fundadora de la Cátedra de Antropología de los Sabores en la Escuela de Sociología de la UCB y del Diplomado en Alimentación y Cultura en Venezuela de esa misma universidad. También fue exsecretaria general de la UCB de 1996 al 2000. Ocarina es miembro de la Asociación Venezolana Gastronómica y profesora honoraria de la Universidad Le Cordon Bleu de Lima, además de ser distinguida con la mención Tenedor de Oro de la Academia Venezolana de la Gastronomía. Es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, ocupando el sillón letra Q desde el 6 de febrero del 2020. Yo soy Inés Espinal y esto es un nuevo encuentro de Luz es lo que se ve. Bueno, mira, ya empezamos a grabar. Así. Esta conversa sabrosa con Ocarina Castillo. Ya se inició hace un ratito, porque nosotros somos así, unas conversadoras absolutas, y vamos a conversar de lo que sea, cualquier cosa, porque tú tienes mucho que decir. Bueno, esperemos. Ocarina. Este lugar es maravilloso y aquí provoca quedarse conversando todo el día, la verdad. La verdad que sí, siempre les agradecemos muchísimo, además a ellos, que son unos anfitriones, pero únicos y exquisitos, o sea, de verdad nos tienen muy consentidas. Ocarina, buscando información acerca de mi amiga, que la conozco hace tantos años, pero para ponerse uno serio aquí, investigué que tú eres de Catia, que tú te criaste en Catia. Me crié en Catia. ¡Qué belleza! Yo nací en Caracas. Mi mamá y mi papá todavía vivían en Ocumare del Tuy. Y vivieron en Ocumare del Tuy, o sea, me llevaron a mí recién nacida, porque ellos vivían en Ocumare del Tuy y vivimos allí hasta que yo cumplí casi 3 años. Uh-huh. Y cuando yo casi cumplía 3 años nos mudamos a Catia, a la urbanización Urdaneta, Vereda 6. Y estuve en Catia hasta que cumplí 11 años, o sea, toda mi infancia. Y esos recuerdos de Catia son maravillosos. Catia, uno no puede desligar Catia de Cabruja. No puede desligar a Catia de Cabruja. No hay manera, ¿verdad? Tú sabes que hay cosas que me llaman mucho recuerdos, imágenes que tengo muy ligadas a Catia. Una de ellas es la comida árabe. Claro. Porque todos los inicios de las panaderías árabes y de los primeros restaurantes árabes y de los primeros dulcitos árabes deliciosos que probé en mi vida y me enamoraron para el resto de la vida, los probé en la calle Colombia de Catia. Entonces, me llamaba mucho la atención eso. La otra cosa que me encanta es el mercado de Catia, el mercado Pérez Bonalde. Me parece el mercado público más bonito que tiene la ciudad de Caracas. Fíjate Un que yo no lo mercado
un mercado precioso con una edificación, no sé cómo la llamarán los arquitectos, pero a mí me resulta, me hace recordar edificaciones moriscas, porque es así un estilo como con unas edificaciones así como medio andaluzas, medio de Granada. Probablemente eso sean imaginaciones mías, pero así lo recuerdo, ¿no? Y me encanta el mercado Pérez Bonalde, era muy completo, ahí se vendía de todo. El mercado de mi infancia era muy completo dentro, pero también los alrededores del mercado, la cantidad de cosas que se vendían alrededor del mercado. Me encantaba y tengo muy viva la imagen de Katia de la Silsa, porque al finalizar Katia quedaba justamente la zona de la Silsa donde estaba la fábrica de leche Silsa. Y como la leche Silsa era tan famosa en esa época, entonces a mí me encantaba saber que eso se hacía allí. Y ahora tengo un recuerdo que me gusta mucho, que es una famosa venta de arepas que había en uno de las urbanizaciones cercanas a mi urbanización. Y yo iba los sábados con mi mamá a pie, íbamos a comprar arepas. ¿Eso qué quiere decir? Que esa era una fábrica de arepas donde se hacían arepas normalitas, arepas de queso y arepas de chicharrón. Ah, qué rico. Entonces, lo que yo recuerdo era que tenían como una especie de tobogán por el cual bajaban las arepas. Sí, las arepas las asaban, las ponían en alguna parrilla o en algún horno o qué sé yo, en la parte de arriba del establecimiento, y tenían como una especie de tobogán, y a medida que las arepas iban estando, bajaban por ese tobogán. Se llegaban sobadas, pues. Y llegaban abajo y ahí nos las vendían a los que íbamos a comprar las arepas. Y entonces nos las metían en unas bolsitas de papel marrón, y la combinación de cómo olía la bolsita con la respiración de las arepas calientes era una cosa maravillosa. Entonces yo me iba con mi bolsita abrazada hasta que llegaba a mi casa a desayunar. Qué maravilla, porque esa es la memoria olfativa de todos, ¿no? Eso está guardado ahí y en cualquier momento surge, o sea, en cualquier momento pasas por un lugar y sale ese olor y todas las memorias empiezan a florecer ahí, ¿no? Pues yo creo que sí, y yo creo que además era un olor delicioso, porque era un olor, por supuesto, evidentemente arepita tostada, independientemente de que fuera de queso, de chicharrón o normalita, pero era el entusiasmo de llegar y ver con qué se iba a rellenar cuando llegara a la casa, y era el entusiasmo del desayuno familiar. Y ese negocito fue, por supuesto, precursor de las areperas que vinieron después. Estamos hablando de los mediados de los años 50, ¿no? Yo soy nacida en el 51. Y de Katia también recuerdo, oye, vale, que Katia era muy activa políticamente. Sí, señor. Y esos últimos años 50 y los primeros de la década siguiente los viví intensamente en Katia. Claro, porque eso era un centro además de intelectuales, había mucha y mucha gente de izquierda también. Mucho militante. Ajá. Militantes de distintas cosas, había militantes adecos, había militantes del PSV, había militantes de otras organizaciones de izquierda, había de todo. Había unos liceos que eran unos liceos activísimos que quedaban en la avenida Sucre y que tomaban la avenida Sucre. Estaba la Miguel Antonio Caro famosa, o sea, era una zona. Entonces, para mí, eso de la construcción de la democracia y los movimientos antidemocráticos y todo eso, de alguna manera tiene que ver con esos recuerdos de Katia. Katia, sí, fíjate que ahora que hablas de los liceos que eran muy activos, es que antes también los liceos eran muy activos, o sea, los estudiantes en los liceos formaban parte de protestas, de solicitudes. Yo recuerdo adolescentes en tercer año de bachillerato en el Urbané Hachapol, igual haber salido a protestar, a manifestar. Se quemaban caucho. Se quemaban caucho, o sea, el estudiante de esa edad tenía como una conciencia política un poquito más, quizás, no sé si es equivocación o si es una
percepción de que, bueno, el tiempo de uno siempre dice que fue mejor, pero es una percepción de que los muchachos éramos como más activos, ¿no? Como que nos interesaba más eso. Creo que ha habido en los últimos años una especie de despolitización de los jóvenes, un poco por la crisis también de los partidos y por la crisis de la política y también por la antipolítica, que se ha ganado mucho terreno, y también por el ambiente en el que vivimos, donde el ejercicio de la política puede ser una actividad francamente muy riesgosa, y sobre todo después de la eclosión de las protestas que vivimos hace unos pocos años atrás, donde realmente la cuota de víctimas estudiantiles y de personas que quedaron con problemas después de eso fue muy grande, ¿no? Entonces todo eso creo que ha coincidido, y efectivamente esas formas de presión y esos mecanismos de participación creo que han cambiado. No sé muy bien cómo se expresarán ahora, a veces me parece que pareciera que todo se expresa por las redes. Pero en todo caso sí pienso como tú que ha habido un cambio en las expresiones, y creo que el balance de las emergencias y de las protestas de hace unos pocos años, ese balance que fue tan triste, y yo particularmente no me resigno a que se nos olvide, ¿no? Ya que se nos olviden los nombres, ya que se nos olviden las víctimas y que se nos olvide cada una de esas historias. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por el ejercicio de la memoria. Sí, sin duda estoy de acuerdo contigo. Ahora, retomando un poquito, estos inicios de Katia y toda esa vinculación que tienes con el tema político, porque igualmente transversalmente te tocaba, aunque eras una niña, ¿no? Sí. Fue derivando hacia la Universidad Central. Yo creo que fue derivando muchas cosas, pero muchas de ellas hacia la Universidad Central. Fíjate, mis primeros trabajos en la universidad fueron sobre Pérez Jiménez. Y es que yo tenía muchos recuerdos de la crisis de la dictadura, de las cosas que había vivido en Katia. Tú estudiabas además en el San José de Tarve, en ¿no? Carmelitas, y entonces imagínate, para llegar de Carmelitas a Yaguno, cruzando toda la avenida Sucre, eso cada vez que había problemas en Miraflores, se suspendían las clases y era situaciones de emergencia, y por eso recuerdo tanto la presencia de Luis Espelosín, del Miguel Antonio Caro, del Fermín Toro en la calle, porque eso obstaculizaba la llegada al colegio. Entonces, pero lo cierto del caso es que mis primeras investigaciones en la universidad las hice sobre los años 50, porque yo tenía muchos recuerdos del ambiente de conspiración previo a la caída de Pérez Jiménez que había en la vereda donde yo vivía. Porque en la vereda donde yo vivía, yo tenía vecinos que eran adequísimos, tenía vecinos que eran camaradas del Partido Comunista, que era el que más ponían preso, el que más buscaba la seguridad nacional, que vivía así diagonalmente a mi casa, y yo oía permanentemente los cuentos de mi familia, y se lo volvieron a llevar, lo vinieron a buscar, se tuvo que esconder, qué sé yo. Y habían otros, mi papá era dirigente del Frente de Trabajadores Copellanos, de la CTB Copellano, y mi papá también participó en todos esos últimos movimientos, y muy especialmente en la huelga que se dio en enero de 1958. Entonces yo sí creo que cuando yo tuve que escoger un tema para investigar, me salió así del alma que quería investigar eso, porque tenía todo eso mezclado, y he contado en otras oportunidades que el golpe frustrado del 1 de enero de 1958, mi papá, mi mamá y yo lo vivimos en la calle porque habíamos salido para el cine Imperial en la Plaza Candelaria a ver una película de Walt Disney que estaban estrenando, que yo creo que era fantasía. Ahora no estoy segura. Vamos a averiguarlo.
pero mi mamá tampoco se acordaba bien si era fantasía o era otra película de Walt Disney. Y entonces nosotros habíamos salido a verla en el turno, había un turno que era como a las 11 de la mañana, que creo que se llamaba Bermud. Sí. Y entonces habíamos salido a ver la película y en eso se formó el zafarrancho. Bermú, matiné vespertina. Exactamente. Eran bonitos esos nombres, ¿verdad? Sí. Además invitan, el Bermud invita. ¿Verdad? En Bermú, patina y vespertina. Y entonces, bueno, no te puedo contar, pero eso fue una historia así como para mí cinematográfica casi, de nosotros no teníamos carro, andábamos en autobús. ¿Cómo hacíamos para protegernos contra un golpe de la aviación donde estaban sobrevolando los aviones la ciudad de Caracas? Y bueno, ¿y cómo hacíamos para regresarnos desde la Plaza Candelaria hasta Katia, ¿no? Entonces creo que todas esas cosas influyeron mucho. Primero en que me gustara la política. Creo que en esa época me gustaba más de lo que me gusta ahora. Por supuesto que quisiera estudiar en la Universidad Central. Nunca me imaginé estudiando en otro lugar que no fuera en la Universidad Central, nunca me lo imaginé. En una oportunidad recuerdo que fui a la graduación de una prima. Yo estaba estudiando bachillerato y mi prima se graduó de administradora comercial. Y por primera vez fui con mi abuela. Y por primera vez entré al aula magna a ver un acto de grado y yo cuando me vi en esa sala tan maravillosa y cuando oí al Orfeo Universitario dirigida en esa época por Vinicio Adames, yo dije, no, yo aquí es donde me voy a graduar y me voy a graduar aquí igualito así. Ay, qué maravilla, vale. Entonces, sí, nunca me imaginé estudiando en otro lugar. Sí, es inspirador. El aula magna realmente conmueve, además, como espacio. Conmueve. Ese día, fíjate que recuerdo que una de las canciones que interpretó el Orfeón, la solista era María Teresa Chacín. Imagínate tú. Ahora, decidiste, obviamente, o sea, tu camino era la central y tu camino era historia. Bueno, sí, Siempre supiste que tuve fue- dudas. Ajá. No, fíjate, yo me encantaba la historia. Me encanta la historia, pero cuando me tocó escoger, yo estaba estudiando humanidades, lógicamente, me tocó escoger la carrera. Bueno, descubrí una cosa que se llamaba sociología. Y entre otras cosas, acuérdate que vengo de una familia muy copellana y muy admiradora de Rafael Caldera. Y Rafael Caldera había sido un catedrático de una asignatura de sociología. Y bueno, en mi familia eso era una cosa que se valoraba, que él había fundado la cátedra de sociología en la Universidad Central. Y en quinto año de bachillerato a mí me dio clase un profesor maravilloso llamado Juan Manuel Mallorca que me dio sociología. Y por supuesto, después de las clases de sociología de Juan Manuel Mallorca, uno se enamoraba de la sociología y de un poco qué era lo que planteaba la sociología. Entonces yo dudé entre sociología e historia, pero decidí que me iba para sociología. Pero nunca dudé que para la central, fui la única que me fui para la Claro, porque central. además se hacían básicos, o sea, si ibas a estudiar sociología, antropología, Era común. era como un básico común. Ajá. Sí, era común la carrera hasta, bueno, tercer año, pues, es decir, 6 semestres, que eran sociología y antropología, y uno en el sexto semestre escogía una de las dos especialidades. Y bueno, todas mis compañeras del San José de Tarbes, con poquísimas excepciones, se fueron para la UCAP, que además estaba viviendo una época muy chévere, Brillante. la Universidad Católica, y particularmente las que se fueron para sociología, que fueron unas cuantas, se fueron todas para la Católica, las de psicología también. Solo una compañera se fue para psicología en la central y nos veíamos mucho. Nos encontrábamos por los pasillos entre humanidades y fases. Y cuando me tocó escoger, cuando empecé a estudiar antropología, porque en el básico teníamos antropología 1, antropología 2, a mí eso me encantó, porque eso sí es verdad que no lo había
Nunca en mi vida lo había oído Sí, mencionar. sí, no te habías paseado por ahí nunca. No, pero fíjate que la memoria infantil tiene unas cosas muy especiales. Cuando yo era muy chiquita, mira que he buscado ese álbum en mi casa y en la casa de mi mamá, pero no logro dar con él. En algún momento me lo deben haber botado. Pero cuando yo era muy chiquita, tendría como 6, 7 años, mi mamá me compró un álbum de barajitas, de esos que uno llenaba Sí, sí, comprando sí, los sí, sobrecitos. Y el álbum se llamaba Culturas del Mundo. Y a mí me encantaba ese álbum y yo lo debo haber llenado en tiempo récord. Me imagino que debo haber sido un fastidio pidiendo que me compraran los sobres. Pero yo creo que yo desde ese día me enamoré de la antropología sin saber que existía. Porque en ese álbum aparecían, imagínate tú, las culturas más extrañas del mundo que yo me imaginaba que eran como de fantasía. Sí, sí. Los africanos con sus trajes, sus turbantes, todos esos adminículos que se ponían, que podían ser desde zarcillos hasta collares, hasta cosas que se metían aquí en los labios, hasta cosas que se metían muy parecidas a las que usan los jóvenes hoy, pero también los indígenas, y entonces los de Madagascar, los de yo no sé dónde, los australianos, los de Samoa, y yo estaba fascinado con ese álbum. Por supuesto, había una cantidad de barajitas, una serie dedicada a los indígenas de Norteamérica. Y bueno, yo creo que la fascinación por esas barajitas, yo creo que fue mi primer indicio de que me gustaba la antropología sin saber que eso existía. Y claro, cuando empecé a estudiar antropología en la universidad, dije, no, me voy para sociología, me voy para antropología. O sea que sí, el camino se abrió, sí, por otra fuente. Sí, y la historia está en las dos porque la historia es demasiado importante. Yo creo que si yo tuviera que definirme hoy en día, unos cuantos años, 44, 45 años después de graduada, yo diría que yo veo el mundo con ojos antropológicos, pero en perspectiva histórica. Y todo entonces tiene que ver con el corto y el largo periodo, todo lo refiero al corto y el largo periodo, pero todo lo veo con los ojos de la antropología, que en el fondo creo que lo que le agradezco más a la universidad fue que me enseñó a ver las cosas con los ojos de la diversidad. Qué interesante y qué necesario además, sobre todo en estos momentos, ¿verdad? Porque en donde yo creo que, bueno, estamos como quizás entendiendo, o quizás no, que todos somos necesarios en este ecosistema con todas nuestras diferencias, con todas nuestras habilidades, con todas las herramientas, con todos los defectos, con todas las virtudes que tenemos. Todos nos necesitamos y que tenemos que funcionar en este ecosistema para que esta rueda se mueva, ¿no? Esta rueda que es el mundo y que es la vida, ¿vale? Que es la vida contemporánea. Parece mentira, pero eso es un aprendizaje demasiado importante y nos damos cuenta de lo difícil que es, porque hay gente empeñada en que no. No, y también hay gente empeñada, más allá de que no, en más bien separar. O sea, bueno, nos estamos un poco desviando, pero querer etiquetarnos, ¿no? De que yo soy esto, que tú eres aquello, de que lo otro es esto, de que no sé qué, eso yo no lo siento como una integración real, sino al contrario, como un querer separarnos de toda costa. Así es. Yo creo que le agradezco mucho a la universidad y le agradezco mucho a la antropología eso, la visión de la diversidad y de la diversidad que cada vez me parece de una mayor complejidad y me parece más interesante. En esta última etapa de mi vida, por ejemplo, me encantaría poder estudiar biología porque me encantaría poder comprender la diversidad ecológica, por ejemplo. Porque hoy en día soy consciente de cosas que hace 30 años no veía o no conocía o no me daba cuenta, pero que tienen que ver con eso, con los sistemas complejos, pero sistemas complejos en la relación naturaleza-cultura, sistemas complejos en relación con la ecología, en relación con que eso que sabemos muy bien de que nada nos es ajeno, sino que todo repercute, que todo tiene influencia, que todo importa, que todo repercute
no solamente en nuestro bienestar, sino en nuestra alimentación, en todo. Eso es. Entonces, sí, yo creo que, bueno, es como un mosaico, pues. Eso Es como un mosaico en el que la historia está siempre presente y me encantan las biografías. Tú sabes que ahora que has nombrado, que has hablado tanto del tema de tus memorias infantiles, ¿no? Y cómo esas memorias han hecho lo que eres ahora, ¿no? Sin saberlo en ese momento. También, fíjate, ese álbum que nos acabas de comentar era como tu semillita antropológica, pero después los paseos con tu abuelo, comiendo dulcitos criollos en el centro. Y una vez dijiste que hasta comiste teretere. Teretere, ¿Qué es teretere? teretere es una comida típica de Guatire. Bueno, de diferentes partes del centro del país, pero muy especialmente yo la conocí porque la comían en Guatire, pero además después supe que el presidente Rómulo Betancourt, que era de Guatire, era su comida preferida y que desde Miraflores, donde él solía almorzar en su época de ejercicio presidencial, él le mandaba a que buscaran casa de una cocinera que era su cocinera preferida de Guatire para que le mandara su plato fresco de teretere y se lo comía en Miraflores, una cosa bastante poco Usual. para los cánones de la época, poco elegante, ¿no? Porque teretere es una comida de vísceras. Anda. En el teretere hay hígado, hay Ajá. pulmón, hay Riñones. riñones, hay corazón, puede Ajá, haber. ajá. Es una comida de vísceras. Ajá. Ahora, imagínate, es una comida Chinchurri. altamente proteínica, Bueno, claro. porque son puras vísceras. Pero que es un guiso. Es un guiso, es como un frito, pues, es como un sofrito, es como un frito. De esas vísceras se fríen con, bueno, seguramente que hay secretos distintos de saborización, pero yo me imagino que tienen cebolla, ajo, ají dulce, alguno que otro tendrá un poquito de picante, qué sé yo qué. Yo no sabía que eso existía. Es un guisito, es un guiso, Ajá. y el que yo comí por primera vez con mi abuelo en la Plaza Diego Ibarra del Silencio, porque en el Silencio, en esa época, habían los vendedores de los dulcitos, de las conservitas, habían por supuesto chicheros, y había un señor que tenía, así como venden, como las cajitas esas para vender ambulante los dulcitos, él tenía su cajita así de Cajita de vidrio y vidrio, vendía teretere. Y entonces en un platico de cartón te ponían ese guiso, te lo acompañaban de unas rebanaditas de hallaquitas de maíz. Como una parrillita, pues, de esa Ajá, callejera. como el estilo de las parrillitas que todavía se consiguen en el centro. Y a eso le ponían encima de adorno perejil, Anda. para que le diera como un verde, porque el teretere es bastante marrón oscuro, tirando a negro. Bastante feo puede ser. Sí, claro. Visualmente, ¿no? Mira, en estos días, la semana pasada, antepasada, tú sabes que yo doy clase en el Instituto Culinario de Caracas y los muchachos en una práctica, uno de los niveles de los muchachos en una de las prácticas que tenía, habían preparado ese día teretere. Ajá. Y me sirvieron teretere y me di un gustazo comiendo teretere. Y Te entonces, lo iba a preguntar y no has vuelto a comer teretere. es difícil porque no se consigue fácilmente a menos que vayas por esos lados. Pero Sobre todo que ya nadie cocina vísceras, muy poca gente cocina vísceras y come vísceras, ¿verdad? y fíjate que es un error porque en un país con la desnutrición aguda que nosotros tenemos y sobre todo particularmente con los déficits de proteínas que tenemos que cada vez son peores porque la desnutrición la estamos curando a punta de puro carbohidrato y de cosas feculentas. Entonces resulta que con esta disminución pues de consumo de proteína, oye, nos vendría muy bien. Sí, vale, y además es que son económicas, justamente porque Muy baratas, nadie casi que las son compra. desechos porque nadie las compra. Y de verdad que me parece rica. Ese día los muchachos Yo del el hígado, por ejemplo, instituto, lo amo, o sea, me encanta. Los ¿El qué? riñones, el hígado, los riñones me encantan. el hígado No sé prepararlo. encebollado es rico, Uf, ¿verdad? Uf.
Y los riñones no sé prepararlos, pero me encantan. Cuando alguien los cocina bien, a mí me encanta. Lo que sí es que hay que aprenderlos a preparar bien porque hay que lavarlos muy bien. Los muchachos del instituto me decían, profe, de verdad que les gusta mucho. Me encanta, estoy feliz de que lo hayan preparado hoy. Es como el mondongo, ¿sabes? Tú sabes que el mondongo, una de mis sorpresas en todos estos años que tengo dando clases en el Instituto Culinario de Caracas, es que los muchachos en su vida han comido mondongo y cuando llegan ahí, cuando el profesor y instructor les dice, hoy vamos a preparar mondongo, eso es un impacto muy grande. Y además como, uy, sí, guácatela. Y es la cosa más deliciosa que hay. Yo me acuerdo siempre de una frase que por allí dejó el profesor escrito en alguno de sus libros o en una entrevista el profesor Germán Carrera Dama, donde dice que uno de los platos más sofisticados y más complejos y que podría internacionalizarse de la gastronomía venezolana es justamente el mondongo, porque es muy rico, muy interesante y que es un juego de sabores y de ingredientes muy especiales. Sí, tiene unas fusiones muy importantes. Entonces te uniste, ahora volvemos a conectar este hilo. De este Teretere, este álbum de Barajita, terminaste siendo una especialista en antropología gastronómica. Ay, porque soy... ¡Qué belleza! O sea, qué cosa, qué especialidad más... ¡Wow! Yo no sé, como exquisita. Bueno, porque además soy una gran curiosa de los sabores, Inés. Soy muy curiosa de los sabores, me gusta mucho probar, me gusta saber y me gusta saber por qué esto es así, por qué lo hacen de esta manera. Entonces, pues sí, yo me siento muy contenta con esa línea de trabajo en estos últimos años, porque creo que me permite además nadar perfectamente en la antropología y en la historia, pero nadar en la antropología y en la historia a través de los sabores, que es una cosa maravillosa porque tiene memoria, porque tiene simbología, porque tiene afectividad. Ahora le estoy descubriendo incluso unas facetas que no conocía, pero que en estos últimos tiempos estoy descubriendo. Una que tiene que ver, claro, yo tenía muy claro la visión femenina de la cocina, históricamente hablando, porque eso sí es fácil verlo, pero ahora me interesa mucho saber qué pasa con las mujeres en la cocina contemporánea, en la cocina de hoy, y me interesa mucho el conocimiento del maltrato de las mujeres en las cocinas. Y también históricamente. Y en este momento, claro, porque en estas cocinas contemporáneas de hoy, en estos restaurantes de hoy, los restaurantes son nosotros tenemos una visión muy romántica de los restaurantes, que no tiene tanto que ver con la realidad. La visión romántica de los restaurantes es muy bonita y es para las películas, pero los restaurantes son unas instituciones tremendamente jerárquicas. Dictatoriales, autoritarias, estresantes. Y por supuesto que todas esas características que hemos dicho se aplican muy terriblemente con las mujeres. Pero fíjate que llama la atención porque es el lugar donde, o sea, las cocinas, es el lugar donde se prepara el alimento que debería haber sido preparado de manera, entre comillas, amorosamente, ¿no? O sea, o con el afecto, o con la creatividad para complacer el gusto de otro, para seducir, para alimentar, básicamente. Entonces, sorprende que las cocinas sean así tan... Sí, chef. No, chef. Sí, porque esa cocina amorosa, la cocina del amor, la cocina de la entrega, es la cocina familiar. Claro, pero... Es la cocina familiar y es la cocina de los amigos, pero el restaurante con sus especialidades, con sus brigadas, sobre todo mientras más grande y más... mientras sea un restaurante más con mayor cantidad de comensales, bueno, es una situación tremendamente estresante donde no puedes pensar, además. Muy rigurosos, además. Muy rigurosos y donde todo tiene que ser a punto. Los cuentos que uno recoge de los amigos de unos cocineros
de cómo se formaron y todo, te das cuenta de eso, son a calderazo limpio. Sí, 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 sí. Entonces, pero por supuesto que hay hoy en día una revisión muy interesante que incluso lo podemos ver en el cine. Hay una serie famosa que se llama El Oso, que describe el mundo a través de un restaurante y de un cocinero, ¿no? Y una de las cosas es como todo ese rollo de la relación con las mujeres se expresa y se concreta. No digo que el autoritarismo no sea igual con los integrantes de la cocina masculinos, también lo es, pero en el caso de las mujeres, Interesante. todo lo de las mujeres siempre tiene por detrás la simbología que las mujeres tenemos por detrás. Entonces el rollo es que tú tienes la regla y por eso estás reaccionando así. El rollo es que tú estás de mal humor porque es un día especial o porque estás embarazada o porque tu esposo no te cogió como debe ser. Entonces todo ese mundo de significaciones y de reinterpretaciones sale. Y tiene mucho que ver con a la hora de repartir ese estrés y esas cosas. Entonces, últimamente me ha interesado mucho enterarme y bueno, lo he visto porque está reflejado en muchas, tanto en películas como en series. Fíjate que es interesante porque la percepción que uno pudiera tener en esta época, donde hay tantas mujeres chef famosas, que ahora hay una gran cantidad, uno pensaría que la situación puede haber sido otra o puede estar siendo otra, ¿no? Quizás hay algunas quizás hay algunas que puedan manejarlo con un poco más de prudencia, quizás la condición femenina. Siempre ese es el problema de la gerencia femenina, ¿no? Porque a las gerentes femeninas les exigen que sean machos. Sí, 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 sí. Y cuando una gerente es claramente femenina, eso a veces es visto como debilidad o a veces es visto... yo me acuerdo cuando a mí me tocó estar en la secretaría de la universidad, que una vez me hicieron una entrevista y yo dije que lo que más me interesaba y lo que más era no perderme como mujer al frente de la secretaría, que yo quería que me vieran como lo que era. Yo era una profesora, mujer, Profesional, antropóloga, ajá, que era secretaria de la universidad y que podía cumplir con mis compromisos y con mis exigencias y con las presiones, pero desde una perspectiva de mujer. Y creo que eso fue un reto muy grande, porque uno siente que hay muchas exigencias en ese sentido, ¿no? Entonces probablemente haya mujeres chef, como tú dices, y mujeres que están al frente del restaurante que puedan tener conciencia de eso y que puedan hacer de esa conciencia una herramienta que les permita manejarse de otra manera, yo ¿no? creo que, bueno, fíjate que volvemos a lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás, que es que etiquetar, o sea, para querer proteger, ¿no? a las quizás minorías, no sé, las mujeres, a los hombres, a los homosexuales, a los lo que está haciendo más bien es yo creo que dañar, ¿no? Porque en ese querer proteger no estás resaltando tu valor como lo que eres, con la diferencia que tienes biológica o escogida o lo que sea, ¿no? Porque fíjate que volvemos a lo que hablábamos hace un ratico, porque hay conductas de verdad muy, muy autoritarias y hay conductas muy verticales, ¿no? Y entonces, claro, dentro de una institución que requiere de una verticalidad de las decisiones, porque tú no puedes decidir que tú en la estación fría o en la estación caliente haces las cosas distintas de como el chef te instruyó, porque bueno, simplemente la comanda no va a salir, el resultado ¿no? sería así. Exactamente, sería un caos. Entonces, pero cómo entender que a pesar de esa verticalidad
Hay seres humanos trabajando en esa barra. Claro, pues, y ¿no? puedas tener herramientas que te permitan negociar los acuerdos o que te permitan negociar las diferencias o las dificultades o permitir dejar espacio para respirar, bueno, las sensibilidades y el estrés, ¿no? Sí. Que no se oculte. Y las formas de expresión de todos que somos distintos. Exactamente, y eso que hablamos, el respeto a las diferencias, ¿no? Sí. Yo recuerdo que viendo esa serie El Oso, no sé si la has visto. No, vi una que se llama Carne. Hay una que se llama También, Carne. también. Esta que se llama El Oso tiene 2 temporadas, pero uno siente, Inés, frente a la pantalla, uno siente el estrés. Uno siente como si estuviera en la cocina del restaurante, porque allí ellos fueron, el guionista tuvo la habilidad de colocar en esa cocina todos los problemas complejos de sus actores. Entonces ahí están los problemas familiares, Claro. los problemas del homosexualismo, el problema del feminismo, el problema del racismo, el problema de las deudas, del narcotráfico, todo en esa cocina. Y Los entonces uno problemas lo inherentes al siente. ser humano, los problemas inherentes al ser humano y que van con uno al lugar de trabajo. O sea, tú no puedes soltar eso. Eso es lo que eres, lo que forma parte de ti, tu entorno. O sea, tú no Exactamente. puedes desvincularte de eso cuando estás en el proceso laboral, ¿no? Además sea cocina o sea cualquier otra cosa. Ahora, hablando del tema femenino, vinculado con la historia, hiciste tuviste unos encuentros en el marco de la exposición que hizo Malú Valerio en Abra Caracas, en el entorno con el tema del recetario de Antonieta Sosa, que fue una real belleza de exposición, sensible, femenina, bonita. Y ahí hubo varios encuentros y en uno de esos, bueno, tuve la suerte de acompañarte, de estar ahí y escucharte. Y dijiste una cosa que a mí me pareció de verdad maravillosa, y es que los recetarios son libros de historia. Y eso yo nunca lo había pensado, nunca los había visto de esa manera. O sea, un recetario realmente escrito por quien hace la receta te está contando cuál es el momento, cuánto costaban las cosas, cuál era la tecnología que ¿Qué se tenía, usaba? qué se usaba, o sea, qué tecnología tenía, qué se usaba, si era una olla, si era un sartén, si era una paila, si era un pocillo de peltre, si era a la leña o si era un air fryer, ¿no? O sea, esas cosas, yo digo, oye, es cierto, esos son libros de historia contados desde lo doméstico. Qué bonito símil. Yo creo que esa experiencia con Antonieta Sosa, una mujer bellísima, interesantísima. Yo creo que la disfruté mucho. Al principio, Inés, cuando Malú me invitó, yo no entendía mucho qué pito tocaba yo ahí. Yo no entendía mucho. Yo decía, yo le voy a seguir la corriente a Malú a ver a dónde me lleva esta corriente, porque yo no entendía mucho. Más o menos como esta conversa, pues. Sí. Yo decía, ¿a dónde me va a llevar esto? Pero cuando ella me empezó a pasar las recetas, me empezó a pasar el recetario, las copias del recetario, oye, ahí sí todo se fue visibilizando, porque esas páginas del recetario de ellos son una cosa maravillosa, porque ahí está no solo la historia de la Caracas de ese momento, de esos años, sino está unos brochazos muy interesantes de la vida de Antonieta, de sus amores, de sus afectos, de lo que ella va aprendiendo, de sus cambios también, ¿no? Y además de su poesía, porque es un recetario donde tú te sorprendes porque en medio de las cucharadas de harina y de las tazas de leche aparece una frase que te deja loca, que es realmente un poema, y tú dices, bueno, ¿y por qué está aquí? Se nota que ella lo anotó ahí, pues. Creo que fue una experiencia muy bonita, y me gustaría decir que yo tengo un alumno muy querido
que hizo nuestro diplomado y que en su trabajo de diplomado fue la primera persona que de alguna manera me permitió ver eso que estás tú reflejando sobre los recetarios. Él hizo un trabajo sobre el recetario de Scannone y él, justamente una de las cosas que habla es eso, como el recetario de Scannone es un recetario que nos muestra la Caracas de los años 80. Exactamente. 70 y 80, ¿no? Y efectivamente es así. Y nosotros, lamentablemente, no vemos los recetarios de esa forma. Creemos que simplemente, y a veces decimos, no, pero que ese recetario es muy viejo porque es de la perfecta ama de casa de los años 60. Y al contrario, te está diciendo cómo era el país de los años 60. Sí, qué interesante, qué interesante. Y eso ahora, imagínate tú eso unido ahora al tema migratorio, o Karina, o sea, ahora yo digo, esas historias que se están construyendo desde los que están afuera, desde los que se han tenido que ir, que están llevándose su memoria gastronómica a otros países y que están haciendo sus recetarios, además con los ingredientes que consiguen en el lugar y fusionan. Yo creo que bueno, estamos como tejiendo unos libros hermosos, o sea, casi que poéticos en cuanto a la gastronomía, ¿no? Yo sí creo que nosotros todavía no logramos tener muy claro el valor de la diáspora, ¿no? Todavía no lo logramos tener muy claro, todavía no. Todas las implicaciones, todos los caminos que la diáspora abre, y en lo gastronómico en particular, porque la gente piensa que, bueno, el efecto de la diáspora es que llevas las hallacas, los tequeños, las arepas, los golfeados al exterior. No, pero no es solamente eso, es mucho más que eso, es que llevas todo eso, pero también eso se nacionaliza, entre comillas, en los lugares en donde eso es acogido, y eso recibe también fusiones y recibe intermediaciones que no sospechábamos, y también nosotros aprendemos otras cosas y también nosotros fundimos a lo nuestro otras tradiciones. Tengo una alumna que decía el otro día en una entrevista que le hice, decía, es que tengo 7 años en México y ahora me parece que el tequeño más sabroso que me puedo comer es el que está mojado en salsa chipotle. Claro, bueno. Ahora me parece que un tequeño sin salsa chipotle no es lo mismo. Claro. Entonces ya ella hizo. Claro, su maridaje ahí, su combinación, y eso, si el día de mañana regresa, se lo trae, pero si no regresa, sus hijos crecerán con esa combinación de lo que es mi mamá o son mis padres y lo que es mi lugar de nacimiento. Fíjate, Inés, que entonces ahora entendemos cosas que no nos eran tan claras de entender, como por ejemplo, porque es tan importante, tan popular, tan querido en este país el pasticho. Uh-huh. Porque el pasticho es una cosa así, que era una cosa de una manera que aquí se transformó en otra. Que se parece, pero no es la misma. Pero el que es, nos encanta y lo hemos seguido modificando y lo hacemos de champiñones y lo hacemos con berenjena y lo hacemos. Pero ahora podemos entender eso porque lo estamos viviendo en carne propia. Como se dice en el flamenco, en palos de ida y vuelta. Sí, señor. Oca, gracias. No. Pudiéramos seguir conversando aquí mucho rato. Creo que nos va a tocar un segundo, un bis. No, yo encantada. Para mí hablar contigo siempre es una delicia. Bella, gracias, te quiero mucho. Hablar contigo y verte. Lo mismo digo, te quiero mucho. Yo también. Gracias.